Saludos cordiales amigos y hermanos en Cristo, bienvenidos a Mensaje Adventista. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la continuación de la serie de videos sobre el canon bíblico. Ya es el tercer video y en el primero examinamos acerca de la formación del Antiguo Testamento, cómo se escribió, cómo se compiló y cómo se fue formando hasta ser lo que es el día de hoy. En el segundo video vimos acerca de los libros apócrifos y respondimos a aquella pregunta que muchas veces nos hemos hecho o nos han hecho sobre por qué nuestras Biblias tienen menos libros que las Biblias católicas. Por lo cual les recomiendo mucho estos dos videos anteriores para tener un mejor panorama sobre la formación de la Biblia. En este tercer video quiero dedicarme exclusivamente a hablar acerca de la formación del canon del Nuevo Testamento. Y para comprender un poco mejor esto, es importante definir el término cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo hace referencia al periodo de inicio del cristianismo que va desde el comienzo del ministerio de Jesús en el año 27 hasta el primer concilio de Nicea en el año 325. Este periodo de tiempo es importante porque es durante este periodo que se escribe todo el Nuevo Testamento y se va consolidando hasta convertirse en lo que es el día de hoy. A diferencia del Antiguo Testamento, que duró un periodo de más de 1400 años en ser formado, el Nuevo Testamento, como pueden observar, se formó mucho más rápido. Ahora, el cristianismo primitivo se divide en dos periodos, el apostólico y el preniceno. Es durante el periodo apostólico que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos. Como su nombre lo indica, el periodo apostólico va desde la muerte de Jesús hasta la muerte del último discípulo vivo, que fue Juan, alrededor del año 100 después de Cristo. Así que el Nuevo Testamento fue escrito durante este periodo que es relativamente corto y que es cercano a los hechos o eventos que narran los propios libros del Nuevo Testamento. Ahora, los años de composición de los libros del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito fue el libro de Santiago en el año 44, y el último fue Apocalipsis en el año 94. Entonces aquí pueden examinar por su cuenta, si quieren pausen el video y pueden ver todos los años en los que se fueron escritos los libros del Nuevo Testamento. Ahora, las razones por las que se empezaron a escribir y difundir los libros del Nuevo Testamento. Primero, hay que establecer un preámbulo. Según Mateo 28, 19 y 20, los discípulos fueron encargados con la misión de predicar el Evangelio. Esto se le conoce como la Gran Comisión. En la Gran Comisión, Jesús manda a los apóstoles a expandirse por todo el mundo y llevar las buenas nuevas de la salvación. En otras palabras, no era prioridad de ningún apóstol, de ningún discípulo, escribir algún documento que hablara acerca de los hechos, de la vida o de las enseñanzas de Jesús, sino su objetivo era expandirse por todo el mundo con estas enseñanzas, lo cual fue hecho de manera oral durante un buen tiempo. Pero si ustedes se dieron cuenta, Jesús muere alrededor del año 33 y el primer libro en ser escrito es Santiago en el año 44. Entonces hay unos 10 años de diferencia entre los eventos y el inicio de la escritura. Por eso hay que considerar que el objetivo de los apóstoles no era la escritura de ningún libro, sino predicar estas enseñanzas, lo cual lo hicieron de manera oral. Es por eso que tardó cierto tiempo en comenzar la escritura. Ahora, las razones para que se empezaran a escribir fueron tres. La primera, facilitar la difusión del mensaje. Empezaba a crecer el cristianismo por todas partes del Imperio Romano e inclusive fuera de él, que ya los apóstoles no podían estar en todos los lugares todo el tiempo. Así que se vieron en la necesidad de dejar escritos para la dirección de las iglesias. En segundo lugar, fue para solucionar problemas eclesiásticos. Como ustedes pueden observar en los escritos de los apóstoles, van a darse cuenta de que ellos muchas veces hablan de procedimientos o dan directrices de cómo proceder ante ciertas situaciones, porque las iglesias necesitaban este tipo de dirección. Entonces esta fue otra de las causas por las que empezaron a escribir. Y en tercer lugar, y esta tal vez es la más importante, para defensa de la doctrina y práctica del cristianismo, ya que en la misma época de los apóstoles y después de ellos, empezaron a surgir muchas corrientes de cristianismo heréticas
que tenían enseñanzas muy contrarias a lo que enseñó Jesús. Por eso se vieron en necesidad de escribir y posteriormente de definir los libros que eran inspirados en el Nuevo Testamento. Eso lo vamos ya a expandir un poquito más adelante, ¿no? Ahora, el desarrollo histórico posapostólico, es decir, del año 100 para adelante, cómo se fue conformando el canon del Nuevo Testamento. Para los años 150, todos los libros del Nuevo Testamento estaban ya con su forma final circulando por diversas comunidades. Esto es importante, ya que todos los libros para el año 150 ya estaban por ahí andando, pero estaban separados. Y no estaban como hoy los encontramos en nuestra Biblia, compiladitos, juntitos y bonitos, sino que estaban dispersos por varios lugares. Como por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos las epístolas de Pablo, digamos la epístola a los Corintios, esta carta a los Corintios obviamente circulaba entre las iglesias de Corinto, y tal vez las iglesias de Éfeso no tenían conocimiento de esta carta. Es por eso que muchos escritos del Nuevo Testamento eran usados en unas comunidades, pero en otras no. Sin embargo, todos los escritos ya para el 150 estaban circulando en diversos lugares, pero por separado. Los libros eran usados por separado o en pequeñas compilaciones, ¿sí? Entonces a veces de manera individual y a veces también eran compilados. Por ejemplo, los 4 evangelios, que en varias partes se usaban los 4 evangelios como un todo. Otros usaban 3, otros usaban inclusive 2 evangelios, otros usaban 10 cartas de Pablo y así. Entonces ya habían pequeñas compilaciones, aunque no compilaciones completas del Nuevo Testamento. Evidencias como los dichos de Jesús, las citas hechas por algunos padres de la Iglesia como Ignacio de Antioquía y Clemente de Roma y varios fragmentos de manuscritos cercanos a los autógrafos señalan que la composición del Nuevo Testamento estaba lista a comienzos del siglo II. Sí, y esto es bien importante, ¿no? Los autógrafos a los que se refiere aquí son aquellos escritos originales que salieron de la propia mano de los escritores. Hay que recalcar que actualmente no constamos con ningún autógrafo de la Biblia, ningún original. Los más cercanos datan de unos cuantos años después, que son fragmentos o son manuscritos pequeños de los libros del Nuevo Testamento. Mas los autógrafos, al ser escritos en pergamino, en papiro, y con el paso del tiempo y las condiciones, se fueron destruyendo y desaparecieron. Entonces las copias más fidedignas vienen casi de época de los mismos autógrafos, lo cual le da bastante peso, ¿no? Ahora, sucesos importantes involucrados en la definición del canon. Cronológicamente hablando, vamos a partir del año 100. En el año 100, sí, todas estas fechas las redondeé, sí, son años exactos, sin embargo, en algunos casos es alrededor de estos años y no exactamente en estos años que se da el evento. Sin embargo, aquí están redondeados, ¿no? Entonces, en el año 100 muere Juan el discípulo, ¿no? Del año 100 al año 150, los padres de la Iglesia, en sus diversos escritos, dan testimonio de la veracidad del canon del Nuevo Testamento. Y tenemos ahí a Clemente, a Ignacio, a Melitón de Sardes, a Policarpo, y etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, se dice que si solamente usáramos los escritos de los padres de la Iglesia, que son los discípulos de los discípulos, se podría reunir toda la Biblia completa, sin faltar nada. Y esto ya para el año 100 al 150, ¿no? En el año 160 aparece el canon de Marción. Y esto es importantísimo. Marción fue un cristiano herético que propuso teorías gnósticas, introdujo teorías gnósticas en el cristianismo, y él definió el primer canon oficial. Aunque su canon era prejuiciado y obviamente intentaba defender sus posturas gnósticas, nos da evidencia de que para los tiempos de Marción ya los cristianos aceptaban la mayoría de libros del Nuevo Testamento. Y también toda esta situación de Marción, del marcionismo, dio origen a que los cristianos ortodoxos, los que seguían conservando el Evangelio puro, se vieran en la necesidad de definir qué libros eran inspirados y qué libros no lo eran. Entonces, en el año 70 surge el canon muratorio, que ya da una lista definida de qué libros
se consideraban inspirados por los primeros cristianos. Luego, Clemente de Alejandría, en el año 200, nos da testimonio también de los 27 libros que se usan hasta el día de hoy. En el año 300 aparece el canon de Claromontanus, ¿sí?, que también contenía los libros del Nuevo Testamento tal y como lo conocemos hoy en día. Eusebio, en el año 324, en su famosa Historia de la Iglesia, cita cuáles eran los libros que pertenecían al Nuevo Testamento y divide en 3 partes a los libros, ¿no? Habla de los apócrifos, de los libros canónicos y de la antilegomena. Este término de la antilegomena ya lo examinamos la vez pasada. Son libros de difícil aceptación, ¿no? Como por ejemplo, en este caso del Nuevo Testamento, todos los libros de Juan, Segunda de Pedro y Hebreos eran libros que estaban en duda, todavía estaban en discusión si eran o no eran inspirados. Sin embargo, se terminaron por aceptar, ¿no?, tras un consenso general de los cristianos. Eusebio también es el encargado por Constantino de traer 50 manuscritos de la Biblia para distribuir en toda Roma, ¿no?, a los líderes eclesiásticos. Así que para la época de Eusebio ya la Biblia estaba tal y como la conocemos hoy en día. Atanasio y el Sínodo de la Odisea en el año 367 dan testimonio de todos los libros que conocemos hoy en día, menos del Apocalipsis, ¿no? Entonces, para este año ya todos los libros eran aceptados por todos los cristianos y circulaban de manera masiva. Y finalmente, es en el Concilio de Cartago que se oficializan todos los libros del Nuevo Testamento. Los 27 libros son aceptados finalmente en el 397, más que aceptados, confirmados, ya que como vimos, hasta el año 150 ya eran aceptados todos los libros. Sin embargo, en el 397 ya se consolidó y se confirmó qué libros pertenecían y qué libros no pertenecían. Y la Vulgata Latina, que es la traducción de la Biblia de los idiomas originales al latín, fue escrita en el año 400 y de ahí para adelante ya conocemos cómo es nuestra Biblia. Aparte de eso, hay 3 códices que son muy importantes. Hemos de hablar más precisamente de ellos en otro video, que confirman la veracidad de la palabra de Dios. Estos códices son son manuscritos de toda la Biblia, son Biblias, ¿sí? Son Biblias completas, las más antiguas de las que se tiene constancia, y datan desde alrededor del año 350 después de Cristo. Ahora, la Biblia mismo da testimonio de la canonicidad de los libros. En 2 de Pedro 3, del 15 al 16, que es la que voy a citar, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su perdición. Si nosotros nos fijamos en este texto detenidamente, aquí Pedro está poniendo el nivel de autoridad y de inspiración de los escritos de Pablo al mismo nivel que los escritos del Antiguo Testamento. Al usar el término las otras escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces Pedro pone los escritos de Pablo al mismo nivel que los escritos del Antiguo Testamento. Y tienen aquí unas cuantas evidencias bíblicas más. Ahora, finalmente quiero hablar de este apartado, ¿no?, que no es muy extenso, así que no me he visto en la necesidad de hacer un video diferente. Los apócrifos de la época neotestamentaria. Aquí hay una lista de muchos de los libros apócrifos que surgieron durante la época de la formación del canon del Nuevo Testamento. Estos son solo algunos, hay muchos más en realidad, y si quieren pueden verlos detenidamente poniendo pausa a este video, pero la razón por la que estos libros no entraron en el canon fueron 4 principalmente. Primero, pretendían ser de autoría apostólica. Decían ser escritos por X o Y apóstol o ayudante de los apóstoles, cuando en realidad la evidencia indica que no eran para nada escritos por quien decía ser escrito. Entonces desde ahí ya partimos con una mentira. En segundo lugar, tendencia doctrinal es pura y contradicción a la revelación previa.
Estos libros, todos, ni uno solo se salva, contienen tendencias doctrinales espurias para defender ciertos puntos de vista que no eran enseñados por Jesús ni los apóstoles. Por ejemplo, las tendencias gnósticas o las tendencias judaizantes, que eran las que más atacaban a la iglesia primitiva. Entonces había muchos cristianos gnósticos que para defender sus posturas escribían libros y los atribuían a los mismos apóstoles, pero en realidad no era así. En tercer lugar, desvirtúan la verdadera naturaleza de Jesús o de otros personajes. Y esto es interesante porque muchos de estos evangelios, por ejemplo, afirman que Jesús vino aquí como simplemente un hombre más, o que Jesús no vino en carne, sino que vino como una especie de fantasma, o que en realidad no fue crucificado, que hizo milagros cuando era niño, que tuvo familia, que viajó a la India, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me presentan a un Jesús muy ajeno al Jesús de las Escrituras. Y también habla de otros personajes de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, en varias ocasiones a Pablo se lo presenta de manera extraña, como alguien desinteresado o inclusive como un hechicero. Se le da demasiada importancia a la Virgen María, a personajes místicos, misteriosos. Así que está lleno de cosas fantásticas, fantasiosas y heréticas estos libros. Y en cuarto lugar, surgen del sincretismo pagano-cristiano en fechas muy posteriores, ¿no? Como mencionamos, los libros del Nuevo Testamento fueron escritos hasta el año 100 después de Cristo. Sin embargo, la mayoría de apócrifos fueron escritos en el siglo II, III, IV, V y hasta VI después de Cristo. Criterios usados para definir la canonicidad de un libro del Nuevo Testamento. En los videos pasados vimos acerca de 5 puntos que se usaron para definir el Antiguo Testamento. Estos son muy similares, son como una versión más resumida de los 5 puntos y aquí se resumen en 3 puntos. Primero, se veía que fuesen escritos por un apóstol o por su discípulo, por un discípulo del discípulo, ¿sí? Entonces se veía que realmente haya sido escrito por ellos, que no sea una falsificación ni nada de eso, que haya testigos o que haya evidencia de que realmente haya sido escrito por quien dice ser escrito. En segundo lugar, que se utilizara en consenso general por los santos. Y esto también es importante. Veían que estos libros tuvieran difusión y aceptación masiva. Había muchos libros que solamente eran reservados para una clase de cristianos élite, por decirlo de alguna manera, o para aquellos que fueran iniciados en su versión del cristianismo, o había libros secretos, escondidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Biblia y el Nuevo Testamento era examinado a la luz de que se ha aceptado en consenso por todos los cristianos, por todos los santos. En tercer lugar, que estuviera en conformidad con la fe católica recibida de los apóstoles. Por fe católica nos referimos a fe universal, no al catolicismo como tal. Así que una expresión más correcta sería que estuviera en conformidad con la fe universal recibida de los apóstoles. Es decir, lo que ya hemos mencionado, la nueva luz no contradice a la antigua luz. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Realmente ha sido un gusto tratar este tema de la formación de la Biblia, y todo esto lo hago con el afán de que aprendamos a apreciar un poco más nuestras Sagradas Escrituras, que aprendamos a estudiarla, que aprendamos a confiar más en ella, y para afirmar más nuestra fe, ¿no? Desde una perspectiva de fe y razón, no solamente de una fe ciega, ¿no? Que sí es importante ejercer la fe, pero si hay evidencias para consolidar nuestra fe, pues es mucho mejor. Y eso es lo que pretendo con estos videos, consolidar más nuestra fe y que aprendamos a amar, a querer mucho nuestra palabra de Dios. Sin más que decir, suscríbanse al canal, no olviden comentar, darle like, compartir el video. Cualquier comentario, sugerencia es totalmente bienvenida. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.